Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se ha llegado el momento de meditar en la palabra del Señor y eso vamos a hacer, hermano. Por lo cual les invito, hermano, a que se pongan en pie y abran, hermano, las Sagradas Escrituras en el primer libro que es Génesis, en su capítulo 32, 22 de Génesis. Vamos a meditar ahí en esa porción 32, 22 de Génesis. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Bien, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén. Hoy vamos a meditar, hermanos, en lo que es la lucha por la bendición. La lucha por la bendición. Porque nosotros estamos en este tiempo difícil en todos los aspectos, y si a alguien no lo siente difícil, puede ser porque está viendo de otro punto de vista el Evangelio. Pero en realidad, solamente el que está enfermo siente que la vida es difícil, porque las enfermedades son un impedimento para que nosotros podamos desarrollarnos o desplazarnos en los quehaceres diarios. Fíjense que ahora lo más alarmante hoy en día solamente son las enfermedades físicas, y eso sí nos aflige mucho a nosotros. Cualquier enfermedad que se empiece a desarrollar en el ser humano le preocupa. Pero ¿por qué le preocupa la enfermedad física al ser humano? Porque está muy seguro que si esta enfermedad no se frena, no se detiene, no se cura, la enfermedad lo va a llevar a la muerte. Por eso es que preocupa las enfermedades. Y es muy fácil de comprenderlo.
Pero cuando se trata de la enfermedad espiritual, casi nadie se preocupa de que cómo está con su Dios, si anda en temor, si se está alejando del camino, si ya no tiene reverencia, si ya no anda en santidad. Nadie se preocupa ni se aflige. Sin embargo, la enfermedad física sí hay preocupación, porque lo lleva a la muerte y sabe que ahí va a cesar todo su trabajo, todas sus faenas y todos sus proyectos. Pero nosotros, con el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que hacer un balance en nuestra vida. Tenemos que enfocarnos de que así como es necesario la materia, es necesario lo espiritual. Nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, debemos de mantener en nuestro corazón ese pensamiento, que de las dos cosas necesitamos y tenemos que balancearlas. Oiga, hermano, tenemos que balancearlas. El Señor en una ocasión dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el Señor dijo en otras palabras: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Se da cuenta que el Señor está de acuerdo en las dos cosas? No solo lo espiritual, porque necesitamos también la materia para sobrevivir. No solo la materia, porque la materia es pasajera y aquí se queda. Necesitamos lo espiritual, que es eterno. Entonces el Señor está de acuerdo en que usted y yo pensemos en las dos áreas: en lo material y en lo espiritual. Como repito, lo material nos sirve también para podernos desarrollar en lo espiritual. Pero hoy en día, hermanos, la mayor preocupación casi solamente es por la materia. Casi siempre es por la materia. Y se nos olvida la bendición espiritual por la cual nosotros estamos en este lugar. Porque nosotros vamos tras una bendición espiritual que es eterna, de la cual el Señor lo dijo en pocas palabras, que hay cielo nuevo y tierra nueva para los vencedores. Y dice que los vencedores heredarán todas las cosas. ¿Y cuáles cosas? Ahí está en el Apocalipsis. ¿De qué va a ser heredero el vencedor? Oiga, estamos hablando de qué va a ser heredero el vencedor. ¿De qué va a ser heredero el que persevere hasta el fin? Pero el que persevere hasta el fin, buscando el rostro del Señor. El que persevere hasta el fin en santidad. El que persevere hasta el fin con fe. El que persevere hasta el fin honrando al Señor. El que persevere hasta el fin sirviéndole al Señor. El que persevere hasta el fin siguiéndole. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y nosotros, hermanos, creemos a su palabra. Y por esa causa estamos aquí. Porque el Señor hizo obra en nosotros. Nos abrió el sentido. Nos dio el conocimiento. ¿Qué debemos de hacer para poder obtener una vida mejor? Entonces, cuando el conocimiento ya está, lo que resta solamente es obedecer. Las cosas materiales son buenas, las herencias son buenas, las moneditas son buenas, los teneres son buenos, la bendición es buena, la economía es buena. Esa bendición material
hablar de la bendición material, toda es buena y a todos nos alegra, a todos nos trae satisfacción. La hora del pago nos alegra, y los comerciantes, cuando vendemos algo y extendemos la mano y nos empiezan a pagar el valor del producto, nos alegramos. Todos, cuando nosotros extendemos la mano para obtener la bendición, alegra, ¿verdad, hermano Gerardo? Cuando se llega el sábado o la catorcena, no sé cómo le pagan a cada quien, y que ya sabe que ese día hay pago y ya sabe a qué horas, se siente alegre uno, se siente alegre por lo material, que es pasajero, que hoy lo tenemos, mañana ya no tenemos, pero por recibirlo en un momento nos alegramos. Por una o dos moneditas que el niño recibe, se alegra cuando él ya sabe qué puede hacer con esas moneditas. O sea, la bendición material nos causa alegría, pero es temporal, es pasajera, es vanidad. Tenemos que ir luchando día con día para mantenerla, para que esté activa esa bendición material. ¿Quién de nosotros, hermanos, no hace uso de todos los recursos materiales? Todos hacemos uso. Hoy nadie camina en caballos, nadie camina a pie desde su casa, a no ser los que vivimos cerca, ¿verdad? Pero todos hacemos uso de lo material, de los autobuses, de los microbuses, de los teléfonos, de la energía eléctrica, de la refrigeradora, de la plancha, de todo. Y por eso hay que luchar, y por eso hay que trabajar, porque es bueno. Por cierto, hermanos, los hijos de Dios todo el tiempo han sido bendecidos materialmente desde el antiguo tiempo. A Abraham el Señor lo bendijo, a Isaac el Señor lo bendijo, a Jacob, de quien hemos hablado, estaba luchando por... Mire, hermano, ¿de quién estamos hablando? De Jacob. Jacob luchó con Dios y le dijo: no te dejaré ir si no me bendices. ¿Y acaso no estaba bendecido, hermano Toñito? ¿Acaso no estaba bendecido Jacob? Llevaba dos esposas. Llevaba dos esposas. Llevaba también, hermanos, concubinas. Llevaba también hijos, 11 hijos. Llevaba ganados. Llevaba de diferentes animales. Iba enriquecido. Oiga, iba enriquecido. Porque cuando él llegaba de su suegro no llevaba nada. Y cuando ya iba para su tierra, iba requete bendecido. Pero ¿qué es lo que vemos que le está pidiendo Jacob al Señor? Porque dice que el alma rayaba y le dice: suéltame porque el alma ya empieza a rayar. No te suelto y no te dejo ir si no me bendices. ¿Por cuál bendición estaba pidiendo? ¿Cuál era la bendición que pedía? Si él ya iba rico. Y él empieza a decir también, más adelante dice: si tú me dieres pan para comer, me guardares en el camino, me prosperares en mi entrada y mi salida, y empieza a hablar con Dios, tú serás mi Dios y los diezmos te daré de todo lo que tú me dieres. Y está haciendo otro pacto, está haciendo otro compromiso. Entonces Abraham, por consiguiente, ya retrocediendo, dice que era un hombre rico. Lot, un hombre rico. Abraham, un hombre rico. David, un hombre rico. Y así. Pero la palabra de Dios dice una cosa que es bien importante. Dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
La bendición que viene de Dios, por supuesto, abarca toda la bendición. Pero la que dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, de la bendición de la cual nosotros hemos tomado, de la cual tenemos en nuestras manos, oye hermano, de la cual tenemos en nuestras manos la bendición de conocer al Dios verdadero, la bendición de andar en el camino que lleva a la vida eterna, la bendición por la cual nosotros hemos sido participantes de la que dice el escritor de los Hebreos, hemos gozado del poder del siglo venidero, hemos sido participantes de la naturaleza divina, hemos gustado la buena palabra. Esto es bendición, la cual nos causa alegría, nos causa gozo y no nos causa tristeza. No sé si a usted, pero a mí me alegra, me motiva. El eje central de mi vida es el Señor. Lo que me motiva a vivir, lo que me motiva a caminar, que voy a salir y ando en mente que tengo que regresar porque va a haber culto. Lo que me motiva el siguiente día que tengo que ir a trabajar, pero sé que hay un compromiso en la tarde. Y el siguiente día sé que hay otro compromiso. Y el siguiente día que hay que congregarnos. Y el siguiente día que hay que pensar en el culto. Hay que pensar en servir al Señor. O sea, eso es el eje central. Lo demás es añadido. Pero lo principal es el Señor. Es que cuando nosotros nos levantamos sabemos que hay compromisos que atender, hay cosas que nosotros tenemos que ser responsables, pero en nuestra mente andamos el temor de Dios y que tenemos que hacer lo que Él dice y tenemos que estar acostumbrados a congregarnos para mantenernos nutridos de la palabra de Dios. Y regocijarnos congregacionalmente, porque la palabra de Dios dice que así, de esa manera, el Señor envía bendición y vida eterna. O sea, nosotros no tenemos que andar otra cosa como prioridad en nuestra mente, solamente tenemos que andar en la vida eterna, el temor de Dios, porque con el temor de Dios, usted y yo vamos a alcanzar el objetivo de la vida eterna. Nuestra prioridad tiene que ser el temor de Dios, andar en el temor de Dios todos los días de nuestra vida. Y Jacob aquí le dice: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dice así, y el varón le dice así. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el muslo del encaje de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Y qué bendición tenía Jacob, hermano? Mi hermano, si desde el vientre venía bendecido, que él nació segundo y fue el primero cuando ya estuvieron afuera los dos niños, y posteriormente obtiene la primogenitura y después la bendición de su padre, y después cuando va a la casa de su suegro viene enriquecido, y cuando llega de su hermano obtiene la victoria porque logró ese reconcilio con su hermano que lo deseaba matar. Y después, hermanos, vemos que se dice: no te dejaré si no me bendices. Lo tenía bien agarrado. ¿Se da cuenta, hermanos, el esfuerzo, el sacrificio que hay que mantener para obtener la bendición de Dios? La bendición de Dios, hermanos, yo quiero que observemos en esta noche. La bendición de Dios es muy especial, pero no se obtiene tomándose una agua de coco en una hamaca y allá en la playa. La bendición de Dios no se obtiene que cuando yo quiera y yo voy a empeñarme en lo que yo quiera. La bendición de Dios es especial y el Señor la tiene gratuita para todo el que quiera. Como dijo Él: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no es fácil. Pero sin embargo, para los que ya estamos ensayados,
para los que ya estamos en el camino, los que ya practicamos la palabra de Dios, tendríamos que sentirlo fácil, dependiendo de nuestra conducta, dependiendo de nuestra forma de actuar. Si somos mansos y somos humildes, lo sentiríamos fácil, hermano Dorín. Si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, no lo vamos a sentir difícil. Pero en la carne realmente sí se siente que cuesta. Pero con Dios sí podemos. Veamos la ilustración del tema que hemos tomado de base. ¿Cree usted que literalmente hablando, o como digamos naturalmente hablando, usted cree, hermano Gerardo, que usted va a luchar con Dios y lo va a vencer? Hermano, si lógicamente, ¿cómo es posible que un hombre pelee con Dios y lo venza? ¿Cómo es posible que el hermano ahorita va a ganar a Dios? No, Señor Jesús, aquí está ese, y no lo voy a dejar ir, y que ella va a tener más fuerza que Dios. ¿Cómo? ¿Verdad que eso se siente bien extraño? Pero el Señor dejó marcado este pasaje para que veamos que la perseverancia por obtener la bendición de Dios, y cuando el Señor ve su propósito y ve mi propósito, Él mismo nos provee las fuerzas para que podamos alcanzarlo. Porque dijo el apóstol Pablo: todo lo puede en Cristo que me fortalece. El que nos da la fuerza para que hagamos el bien es Dios. Pero si usted quiere, lo va a obtener. ¿Qué le dijo el ángel? Déjame, le dio una orden. Déjame, suéltame. Pero como Jacob quería la bendición, no lo soltaba. ¿Qué bendición? Como Jacob quería la bendición, no lo soltaba. Y como no podía el ángel con Jacob, dice que lo descoyuntó. Y Jacob ya no podía caminar porque le descoyuntó, le sacó, tuvo que ir a un quiropráctico para que después le hiciera llegar la pierna pesada. Pero mire la perseverancia, mire la insistencia, mire el costo. Dice que toda la noche luchó con el ángel. Estaba desvelado. No dice que cenó para tener un gran banquete, para tener una gran fuerza, para estar luchando toda la noche. No dice que luchaban por ratos, dice que toda la noche lucharon ambos. Y que el alma empezaba a rayar, se empezaba a ver aquel amanecer y todavía estaban luchando. ¿No le causa a usted motivo esto? El ejemplo de la palabra de Dios. Por la bendición de Dios, sí hay que sacrificarnos, sí hay que esforzarnos. Como repito, no se va a obtener la bendición de Dios cuando yo quiera voy a ir, cuando me quede lugar. Es que no tengo tiempo, la agenda la tengo topada. Pero para pasear sí hay lugar, pero para el trabajo material sí hay lugar. Pero para lo que es de Dios, perdóneme, Señor, pero acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y las voy a ir a probar. Perdóneme, Señor, pero yo me acabo de casar y estoy en la luna de miel. Perdóneme, Señor, pero acabo de comprar unos terrenos y los voy a ver qué tal están, a ver qué tanto miren. Mire, hermano, si el Señor ve que en el hombre solo hay excusas, y el Señor lo que quiere proporcionar al género humano es la vida eterna y la bendición eterna, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia, donde no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Mire este mundo cómo está, lleno de enfermedades, lleno de calamidades, lleno de pestilencia, lleno de maldad, lleno de manos de toda adversidad. Pero sentimos bien la vida así porque no queremos irnos. No queremos irnos. Porque cuando estamos enfermos llamamos a los hermanos que oren, y es porque no nos queremos ir. Pero cuando estamos sobrepasados de gozo decimos: yo no tengo miedo a la muerte, yo me voy el día que quiera. Pero cuando ya se acerca el momento, sí, ya no queremos.
y en esta vida es mejor la vida eterna. Entonces Jacob luchó toda la noche y aún en la mañana, en la madrugada, cuando nosotros estábamos en vigilia, ¿se acuerdan que comenzamos con vigor? El primer culto bien fueguero, todos cantando y todos alegres, pero ya como a las 12, varios cabeceando, como a las 3 de la mañana, hermanos, solo 3, 4 cantando, como a las 3 de la madrugada. ¿Hay fuerzas en la madrugada? Y esto es que tomando refrigerio a las 12 de la noche, un pequeño refrigerio para reactivar fuerzas, pero ya no hay fuerzas. Y dice que aún en la madrugada, Jacob dice que lo tenía bien agarrado. Tenemos agarrado nosotros al maestro, hermano. El Señor dice: hoy no vayas al culto, tenés tos. Gracias, Señor, porque eres muy considerado. Hoy no vayas al culto porque te duele la rodilla. Gracias, Señor. Hoy no vayas al culto porque ¿qué vayas a hacer al culto? Quédate pelado y para que vayas a dormir no vas a aprovechar, mejor quédate. Gracias, Señor. Oímos esa voz que a veces nos dice: no vayas porque mirá, no vayas porque no tenés para cómo ir, no vayas porque mirá viene la tormenta, no vayas porque mirá tenés muchos trastes sucios, no vayas porque tenés mucha ropa sucia, no vayas porque mirá tenés que recibir a tu esposo con la cena, no vayas porque... Oímos esas voces muchas veces nosotros: no vayas porque tenés trabajo pendiente, no vayas porque estás bien atrasado. Oímos esas voces nosotros, sí, a diario, a menudo, pero no voz audible, eso en el corazón. Y decimos: gracias, Señor, porque usted es bien comprensible. Por eso es que usted vino, tomó forma humana para comprendernos. Gracias porque usted es muy misericordioso, Señor. Usted sabe de lo que tenemos necesidad. Y ahí vamos nosotros, hermanos, siendo muy modestos para con nosotros mismos. Pero aquí el mismo Dios le estaba dando órdenes a Jacob y le dice: suéltame. Separémonos, me quiero ir, soltame. No te suelto hasta que me bendigas, hasta obtener lo que he pedido, lo que deseo. Jacob deseaba que él fuera con él en el camino porque su hermano quería matarlo. Jacob deseaba ser vencedor. Jacob deseaba la protección. Jacob deseaba la bendición porque eran 11 hijos. Dice que 11 llevaba. El otro nació más después, que fue el último, Benjamín. Deseaba la bendición de Dios. ¿O no es así, hermano? Cuando nace un hijo: Señor, bendígame, deme para la lechita. Señor, que no se me vaya a enfermar, deme. Y ahí viene la bendición por un hijo. Cuando viene el segundo hijo, ya es así: Señor, bendígame más porque ya es otra boquita. Bendígame, Señor, deme, si me dio una gallinita, deme 2 porque ya son 3 hijos. Y que pongan 2 huevos, 3 huevos diarios. Y Señor, cuando viene otro hijo: Señor, quiero una bendición. Y es que con cada hijo que viene a este mundo, en la familia, viene la bendición para él. Y Jacob llevaba 11 hijos. Él estaba pidiendo una bendición general, y aunque estaba bendecido material, pero él quería el favor de Dios. Él quería que en todo tiempo fuera victorioso, triunfante. ¿Acaso nosotros queremos ser victoriosos hasta el día final, hermanos? Mire cuántos han empezado a caminar en el camino de la fe y han quedado postrados en el desierto sin poder heredar la bendición eterna. Y nosotros vamos tras la bendición eterna. Y nosotros vamos tras la bendición eterna. Y para obtener esa bendición se necesitan fuerzas espirituales. Eso no indica que usted se va a comer 8 tortillas y se va a comer un cuarto de gallina para estar fuerte y poder perseverar en el evangelio. No se necesita fuerza física, se necesitan fuerzas espirituales para poder coronar nuestra carrera. Necesitamos fuerzas espirituales, aunque nuestro cuerpo terrenal se vaya desgastando, pero en nuestro interior que se vaya rejuveneciendo, que nuestro interior vaya sintiendo cada día más amor por nuestro Dios, más temor, y
y que las cosas materiales y lo que nos rodean, que esos sentimientos, que los sentimientos de nuestros seres no nos vayan a arrastrar y que seamos fieles a nuestro Dios ante todas las cosas. Porque la vida eterna se puede perder por amor a un pariente. La vida eterna se puede perder por amor al esposo. La vida eterna se puede perder por el amor a la esposa. La vida eterna se puede perder por amor a los hijos. ¿Me están entendiendo, hermanos? La vida eterna se puede perder por la misma familia. Y es ahí cuando necesitamos fuerzas espirituales para que los sentimientos no nos dobleguen ante la familia y nos inclinemos más por la familia que por Dios. No es fácil. Ahí es donde necesitamos fuerza. Y la palabra de Dios dice: el que no amare, el que amare más a padre, madre, no lo estoy inventando, está en la palabra. El que amare a padre, madre, hijos, heredades, y empieza a decir más que a mí, no es digno de mí. El que quiere heredar la vida eterna tiene que amar más a Dios sobre todas las cosas. Y es ahí cuando se pone difícil. Si es que es mi carne, es mi sangre, es que es mi esposo, es que es mi esposa, y muchos han perdido la vida eterna por los sentimientos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y nosotros tenemos que estar firmes. ¿Vieron la decisión que tomó Lot? Cuando el ángel le dice: vayan, corran sobre esta llanura y no miren detrás de ustedes, no volteen atrás. Y dice que la mujer de Lot vio atrás, y Lot se empezó a llorar y se regresó. Mi esposita, ¿qué te pasó? ¿Hizo eso Lot? ¿Hizo eso Lot? Él siguió su camino, obedeciendo la voz de Dios. Ahí es cuando se necesitan las fuerzas espirituales para tomar una decisión. Esa es bendición de Dios. Tener fuerzas de lo alto, decisiones firmes y correctas. El hombre fracasa, la mujer llora, se queda solita y a los días se vuelve a juntar. Fracasó también. Ahí es cuando se necesitan las fuerzas espirituales, se necesita convicción, se necesita amor, y esa fuerza que encierra todo lo que es la fidelidad para nuestro Dios, a eso se le llama bendición, que causa gozo y no da tristeza. Porque con el poder de Dios uno se goza, hermano. Con la fuerza de Dios uno se goza. Mire, Pablo, ¿por qué hablaba cada día? Con tal que acabe mi carrera con gozo, gozaos en el Señor, regocijaos, regocijaos y regocijaos. Él decía: gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque él sentía el poder de Dios en su vida. Y aunque era flagelado, aunque era latigado, aunque era lapidado, aunque le daban parazos, aunque sufría, pero su interior se regocijaba porque sabía que era por el nombre glorioso del Señor. Y qué curioso, porque estando en la cárcel él cantaba himnos y los presos lo oían y se regocijaba. Es porque él estaba lleno del poder de Dios. Solamente que nosotros busquemos la bendición espiritual, hermanos, las demás cosas las vamos a ver tal como dice la palabra, y las demás cosas vendrán por añadidura, porque ponemos la mirada en las cosas de arriba. Pero es bien difícil que estando en la carne pongamos en práctica esta palabra. Estando en la carne es difícil. El hermano dice que busquemos primero las cosas de Dios y después las cosas vienen por ahí. No, la palabra de Dios lo dice. Pero si nosotros lo practicamos y lo experimentamos, nos vamos a gozar y nos vamos a dar cuenta que sí es eficaz la palabra. Le dijeron a aquellos, ese texto es el de cierre. Le dijeron a aquellos: maestro, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Por seguir la bendición espiritual.
¿Qué hemos de recibir? Ustedes en esta tierra van a recibir 100 veces más, y si esto fuera poco, la vida eterna, por seguir a quien estamos siguiendo, al Señor Jesús. Pero es fácil. No, hay que esforzarnos. Y lo que usted está haciendo hasta este momento, congregándose, que nosotros lo podemos ver fácil, solo usted y el Señor saben que cuán difícil se le hace acercarse a este lugar. Solo el Señor sabe qué difícil se le hace caminar diariamente, particularmente, porque congregacionalmente nos gozamos, congregacionalmente le cantamos, congregacionalmente compartimos la palabra de Dios, pero cada uno en particular, solo usted sabe qué tribulación está atravesando, pero el acercarse y no darse por vencido, eso es lo que le agrada al Señor. Y esa perseverancia en medio de las dificultades es la que trae una excelente recompensa. Así dice la palabra, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Miren qué bonito se ven los surfistas que vienen patinando sobre las olas, dándose norte y exhibiéndose, jugando sobre la braveza del mar. Pero ¿saben qué hacen ellos para que vengan ahí? Primero van nadando contra corriente, y ellos, si vienen a un tubo, se meten debajo de él y van luchando para llegar arribita, y cuando se empieza a levantar, ahí se vienen. Pero para venirse bien fácil, primero han luchado. Para disfrutar lo eterno que Él ha preparado para nosotros, hay que luchar. Jacob luchó con el ángel para recibir la bendición. Toda la noche, desvelado, no le digo, descansemos un ratito, tomamos un pollito, algo así, para seguir luchando. Tomémonos un licuado, un juguito, ¿verdad? Para tener fuerza, hay que descansar. Todo luchador tiene sus ratitos de receso, y ahí comienzan el otro combate. No, sin descansar. Pero ese es un ejemplo que el Señor dejó para que nosotros luchemos hasta el final, sin desmayar. Y para luchar sin desmayar necesitamos el subsidio de Dios. Eso es lo que pedía Jacob. Dame fuerza, Señor. Dame la victoria, Señor. No me desampares todos los días de mi vida. Y murió de buena vejez, bendecido por Dios. Y nosotros, cuando cerremos nuestros ojos, no queremos cerrar nuestros ojos con la bendición de Dios. Esa es nuestra lucha, perseverar hasta el final, para que el día que el Señor nos llame, irnos con la bendición de Dios. Porque muchos parten hoy en día, pero solo Dios sabe de qué forma. ¿Cuánta gente muere a diario, pero van directos a condenación? Miren los hospitales, cuántos muertos hay en la morgue. Miren cuántas personas desahuciadas en los hospitales, cuántos accidentes, cuántas enfermedades, cuántas pandemias, y cuánta gente muriendo, hermanos, para condenación. Eso es lo que el mundo no entiende, que hay que estar preparados para lo eterno, para lo porvenir. Y aquí estamos en preparativos nosotros, luchando. No es fácil. Mire, ¿por qué cree usted que Pablo decía estas palabras? Me gustan esas palabras de Pablo. Pablo decía que él estaba muy fatigado, con mucho afán y fatiga le servía al Señor. ¿Por qué? Porque llevaba las dos cosas. Y aunque él decía claramente, el que vive, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, y el que del altar sirve, del altar come, el que sirve del altar come, pero yo no me he aprovechado de ninguno de estas cosas. Dice, yo trabajo, dice, mire, Pablo trabajaba para no ser gravoso a la iglesia, y Pablo, de lo que trabajaba, él ayudaba a otros. Y entonces, llevando el trabajo material y cubriendo lo que es en la obra del Señor, eso causa fatiga, porque no queda tiempo para ir a la playa, no queda tiempo para ir al Saurirao, no queda tiempo para ir al zoológico, no queda tiempo para
para desestresarse, aunque la carne lo desea. Cuando usted se empeña en la materia y en la obra, la materia y 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 la obra, genera cansancio. Pero todos participaron de esa forma. Así de que bendijo o no bendijo el Señor a Jacob. Sí. Dime cuál es tu nombre. Me llamo Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y lo bendijo. Pero por aquí hay otro pasaje. Ya hablamos de Jacob. Acordémonos de Jacob. Cada vez que sintamos un poco de debilidad espiritual, el gozo se me está yendo, me siento triste, me siento molesto con mi hermano, siento que no lo puedo perdonar y que ya no tengo ganas tantas, no veo nada que me motive en la obra, yo me siento un poco desganado, me siento un poco anémico, me siento un poco que ya no voy a desmayar y que ya no aguanto y que ya no veo claro y que yo creo y empieza, hermano, los dardos del maligno a querer penetrar en su cabeza. Recordemos el esfuerzo de Jacob por la bendición. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2. El segundo libro de Reyes, capítulo 2. Si usted quiere leerlo, puede acompañarme aquí. Y si no, lo anota, y si no, solo escucha. El segundo libro de Reyes. Esto se trataba, hermanos, acerca de Eliseo. Es un tema, hermano, muy conocido por todos nosotros. Segundo Reyes 2:2 dice así, mire, hermano, pero lo voy a relatar mejor porque a veces darle lectura el pueblo se cansa. Elías ya iba a ser alzado a los cielos. El Señor lo iba a arrebatar en un torbellino y se lo había declarado en un torbellino. Y le dice, mire, lo sabían los hijos de los profetas, lo sabía Elías y lo sabía Eliseo, que Elías iba a ser levantado hacia los cielos. Y le dice, por 3 veces le dice, mire, por obtener la bendición, hermanos, es necesario perseverar sin desmayar. A pesar de las dificultades, a pesar, hermanos, de las tribulaciones, hay que perseverar. Y sí podemos, porque el Señor está con nosotros. Separados de Él no podemos, pero con Él sí podemos. Le dice primeramente, 3 veces le dijo, quédate aquí. Pues le dice Elías a Eliseo, 3 veces le dice, quédate aquí. Yo sé que eres un buen alumno, eres un buen discípulo. Desde que el Señor te llamó, has andado conmigo, ya aprendiste bastante. ¿Y qué estaba viendo Elías? ¿Qué estaba viendo Eliseo de Elías? Eliseo veía que en Elías estaba el poder de Dios. Y esa bendición es la que quería Eliseo. Elías, su ropa era de cuero, era de animal. Y mira, y no dice que tenía casa, no dice que tenía carro, no dice que tenía bienes, no dice que tenía dinero. Pero ¿qué tenía Elías? Virtud de Dios. Señor, te ruego que hagas descender fuego del cielo y los consuma esto. Y no tenía armas, pero tenía el poder de Dios. Dice que Elías tomaba el manto, lo doblaba y golpeaba el Jordán, y el Jordán se dividía en 2 y pasaron en seco. Poder de Dios había en Elías. Y eso veía Eliseo. Veía la virtud de Dios que había en aquel siervo del Dios Altísimo. Y le dice, mira, Eliseo, este día voy a ser quitado delante de ti. Pídeme lo que quieras antes que sea quitado de ti. Dime qué quieres. Quiero la doble porción de tu espíritu, le dice. ¿Qué le pidió? Quiero la doble porción del espíritu de Dios que está en ti.
le dice, cosa difícil has pedido, Eliseo, pero si me vieres en el momento que fuera quitado del medio de ti, te será otorgado, si no, no lo vas a obtener. Y le digo primeramente, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. No, le dice, vive Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Oiga, no te dejaré. ¿Quién quiere dejar al Señor y obtener la bendición? La bendición no se tiene dejando al Señor. Jacob le dijo, no te dejo ir si no me bendices. Y no fue fácil para obtener la bendición. Luchó, se esforzó, se desveló. Y este pobre hombre quería la doble porción del espíritu de Elías. Si con que Elías, el Señor le había dado una vasta porción de su espíritu y había dado suficiente lo que necesitaba un profeta, pero él quería la doble porción. Y le dice, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Más adelante le vuelve a rogar y le dice, el Señor me ha enviado a Jericó. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. No permitime, dice, descansar un rato. Quédate un rato. Andale a tu familia, andale a tus padres. El Señor me ha enviado le dice, el Señor me ha enviado al otro lado del Jordán. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Mire qué perseverancia, porque se había puesto una meta de obtener la doble porción del espíritu de Elías. Y cuando vio que el Jordán se abrió en dos y pasaron en seco, él que pasa en seco al otro lado, y el espíritu lo tomó a Elías. Hey, dice que eran carros de fuego y caballos de fuego que arrebataron a Elías y se lo llevó en un torbellino. Y dice, Padre mío, carros de fuego y caballos de fuego. ¿Cómo dice por ahí? Dice así, y le dijo así, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Pero le decía, quédate, separémonos, agarremos ambos caminos, descansar, yo sigo en la tarea. No se le desprendía, así como ustedes no se desprenden de seguir los pasos del maestro. Cuando aquella voz les diga, no vayas, no te congregues, no cantes, ya te podés la doctrina. ¿Qué vas a ir a oír? Cosas repetidas. Y lo mismo oír cuando esté sonando esa voz. Si ya estás grande, no vas a pecar, solo guardate. ¿Para qué te vas a congregar? Si ya tenés conocimiento y no enseñador sos, pues no necesitas congregarte todos los días. Cuando se está escuchando esa voz, no hay que hacerle caso. Aún aquí, que venía del varón de Dios, quédate, no te dejaré, dice. Aún cuando el ángel decía a Jacob, suéltame, no te suelto. Hay que insistir para obtener la bendición de Dios. Y entonces dice, aquellos hijos de los profetas vieron que Elías fue arrebatado y que quedó solo Eliseo. Y viene Eliseo y dice que rompe las vestiduras y agarra el manto y lo dobla y lo golpea a las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el agua, el río se empieza a separar. ¡Qué bendición! Por haber perseverado, siguiendo, hermanos, un buen ejemplo. Por haber perseverado en seguir las enseñanzas de su maestro, que era del bien. Y los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre él. Eso es bueno. Y de ahí vemos más adelante un problema de familia. Es bueno perseverar para obtener la bendición, hermano. No es fácil. No es fácil lo que usted está haciendo. Va a tener recompensa.
congregándose bajo muchas dificultades, bajo muchas adversidades, va a tener recompensa. Le dice: hijas mías, le dice, mis hijos han muerto, mi marido ha muerto también. Yo no tengo maridos, y si aún esta noche me acostase con marido, ¿van a esperar ustedes que mi hijo nazca y van a esperar que crezca para casarse con ellos? No, hijas mías, en gran amargura estoy, le dice. Así de que vuélvanse a su pueblo, vuélvanse a su tierra, vuélvanse a su familia, y el Señor les prospere. Y Orpa dice que lloró y la besó y se fue. Que estaba diciendo aquella mujer: aléjense de mí, soy hija de Dios, el Señor está contra nosotros, apártense, vayan, escapen ustedes y aléjense de aquí, estoy en tribulación. Y se le fue y le dice: tu cuñada ya se fue, Ruth, vete tú también. Y la respuesta de Ruth, muy especial: no me pidas, no me ruegues que te deje, le dice. Miren qué palabras más hermosas. Aquí nosotros estamos viendo que fue un examen para cada uno de ellos. Fue un examen para cada uno de ellos. Aquella lucha que tuvo Jacob con el ángel fue un examen, no fue una coincidencia, para ver si Jacob, hermanos, sacaba las últimas fuerzas, los últimos recursos para poder heredar la bendición. Eso que le decía Elías a Eliseo: quédate aquí, era un examen, para ver si Eliseo le decía: aquí te voy a esperar, mi señor, aquí debajo de este almendro te voy a esperar, a la orilla del río, voy a hacer unos pescaditos y te voy a esperar cuando regreses. Era un examen, quédate, y aquí era un examen. Pero ahora ningún ministro, ningún hijo de Dios le dice: hermanos, el que no pueda venir, quédese. Ahora no sale del hijo de Dios esas palabras: quédense. Considérense a ustedes mismos, cuídense, ya no vengan, no se sacrifiquen mucho. Eso no sale de un ministro, no sale de un hijo de Dios. Esos pensamientos los pone el enemigo. Quédate. Mira, si no te saludó el hermano Gerardo la vez pasada, ¿te das cuenta? No hay amor, no te dio la mano. Mira, todos le dieron comida y no te la llevamos. Ya ves que ni te toman en cuenta. Quédate. Y así, muchos pensamientos. Y le dice la suegra: vete tú también. Y le dice: no me ruegues que te deje, le dice. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y de ahí viene la genealogía del Mesías. Y Ruth tuvo la bendición de Dios porque prefirió no separarse del pueblo bendito de Dios. El que se separa del pueblo de Dios no obtiene la bendición. Fíjate que, hermano, hemos visto, hermano, una serie de ejemplos para que perseveremos hasta el final. Y recordemos, el ejemplo de Jacob no era fácil. Sí, estaba joven, pero ya estaba desgastado. Toda la noche había luchado, desvelándose, pero perseveró para alcanzar. Mire las pruebas que le puso Elías a Eliseo: quédate 3 veces, le dijo: quédate, reposá, el Señor a mí me ha enviado para allá. Mire lo que le dijo Noemí a Ruth: tu cuñada ya se fue, ahí está el ejemplo, ve, de todas maneras ustedes no son hebreas, váyanse a su pueblo, allá hay muchos jóvenes. No, dice: yo quiero la bendición tuya, porque el Dios de Israel, como dice Lamentaciones 3:22, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, porque nunca decayeron sus misericordias. Y entonces la perseverancia en los momentos difíciles, mantenerse en el lugar correcto, ahí está el centro del mensaje. En el momento difícil, mantenerse en el lugar correcto
tiene buena recompensa. Y vosotros que me habéis seguido, le dijo el Señor, oiga, allá Jacob pidiendo la bendición, Eliseo siguió a Elías, a un hombre, y obtuvo la bendición, pero era un hombre de Dios. Ruth siguió a una mujer, quédate, vaya, vete tú quieres, siguió a una mujer, pero era una mujer de Dios. Y por haber seguido a una mujer de Dios, obtuvo la bendición. Y ahora nosotros que seguimos al Maestro, recibiremos 100 veces más. Y en el porvenir, la vida eterna. Así de que sigamos adelante, hermanos, sin desmayar. Recordemos, no es fácil, pero no nos cansemos, porque el vencedor heredará todas las cosas. Que el Señor Jesús les bendiga.